hermanos, amigos, estamos en un nuevo capítulo de nuestra historia. Hoy día quiero invitarles de manera muy especial a ver un capítulo relacionado con los Te Deum evangélicos en Chile. Y para ello me acompaña un gran amigo, un consiervo en el Señor, que trabajamos juntos en distintas áreas ministeriales, en el Instituto Bíblico, como profesores de teología, y hoy día somos consiervos en el ministerio pastoral. Me refiero al pastor José Peña, a quien es un gusto tenerlo en el programa de hoy. Pastor José Peña, un saludo. Muchas gracias, Pastor Manuel. Es para mí una alegría poder estar, nuevamente reencontrándonos después de harto rato, pero también con la audiencia para compartir temas que son recurrentes y son importantes también para nuestra identidad evangélica chilena. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos iluminar un poquito a los televidentes en torno a algo que pasó ahí después del golpe militar, en la aparición, diríamos, en la sociedad chilena de este evento que se hace siempre un domingo antes de fiestas patrias, que se llaman los Te Deum evangélicos. Entonces, tal vez partir, Pastor José Peña, haciendo una rememoranza un poquito de lo que fueron los logros que paso a paso fue dando el mundo evangélico en el siglo XX. Por ejemplo, todos sabemos que en 1909 fue el avivamiento pentecostal y que emerge esa gran cantidad de iglesias que está llena las poblaciones nuestras de muchas iglesias de esas en distintas poblaciones, ciudades, comunas de nuestro país, que se vio en algún sentido favorecido cuando se hizo una ley importante, una constitución, a propósito de los cambios de constituciones en Chile, que fue la de 1925, la que hizo la separación de la iglesia del Estado. Bueno, nos referimos ahí a la iglesia católica, porque la iglesia evangélica siempre tuvo muchas trabas para poder desarrollar sus actividades en nuestro país. ¿Qué nos podrías comentar de eso antes de llegar al momento en que comenzaron los Te Deum evangélicos? Bueno, sin ser historiador, solo visto de una perspectiva teológica, que es mi competencia, y también pastoral, creo que podríamos entender la historia de la iglesia evangélica en Chile desde ciertas luces y también ciertas sombras, de ciertas batallas, ciertos sufrimientos y también logros. Entonces el pueblo evangélico chileno desde sus albores, estamos refiriéndonos al siglo XIX en adelante, es una iglesia bien sufrida, ¿no? Que las cosas le cuestan, no se les regala nada, ¿no? Tienen que instalarse, llegan los misioneros extranjeros, se instalan en el país, no pueden predicar el evangelio con libertad, son perseguidos. El aparato del Estado, unido también a la autoridad eclesiástica, también se transforma en un enemigo formidable para la propagación, la difusión de las ideas protestantes en Chile. Pero llegado fines del siglo XIX, con ya la instalación definitiva de muchas misiones extranjeras, estamos hablando de los luteranos, de las iglesias anglicanas, Alianza Cristiana, bautistas, metodistas. Las llamadas iglesias históricas. Las llamadas iglesias históricas en general tienen un gran logro. Ellos consiguen un éxito tremendo. Dejan de ser iglesias hacia adentro, ad intra, que solamente atienden a la gente que viene de su país, sino que también ahora hay una intención, y eso se le debe mucho también al metodismo, de poder llegar hacia la gente de afuera, hacia los no colonos, ¿no? Que venían de otras partes del país, norteamericanos, ingleses, alemanes, etc. Entonces ahí tenemos un momento de gran auge de la iglesia evangélica, cosa que sigue siendo fuertemente combatida, ya sea por la iglesia institucional y el mismo Estado. Y claro, llegando al siglo XX se produce otro giro, algunos le han llamado una nueva renovación de lo que es el mundo evangélico en el país, primero los protestantes, pero ya a comienzo del siglo XX el surgimiento del fenómeno, del movimiento pentecostal. No lo podemos llamar técnicamente en todos los sentidos iglesia pentecostal, porque en principio fue un movimiento, una gran corriente espiritual, eclesiológica, social, cultural, que tiene un crecimiento explosivo de la noche a la mañana. Esto es algo muy, muy rápido, muy intempestivo,
pero también con los mismos obstáculos y quizás peores aún que los que tenían las iglesias históricas. Hitos importantes que vienen de alguna manera a gratificar a todas estas iglesias históricas y pentecostales es, por supuesto, el surgimiento de la nueva Constitución del año 25, que ya estaba asomando ciertas luces de que en Chile tenía que haber ciertos cambios en lo que respecta a las ideologías, a las creencias de fe, a las creencias particulares. Se comienza, digamos, a rayar la cancha en términos como más parejos, más democráticos, al menos en el papel, ¿no? Bueno, y ahí es donde surge este tema de permitir a las iglesias evangélicas conformarse como una corporación. Entonces ese lenguaje que no es bíblico se empieza a usar en las iglesias, la corporación, y se empiezan a sacar personalidades jurídicas, las distintas iglesias que vienen mayormente desde el inicio del movimiento pentecostal. Ese es como casi un primer reconocimiento jurídico, porque se les reconoce como instituciones legalmente erigidas, claro, cosa que antes no se daba. No se daba. Y de hecho la primera, en 1929, la Iglesia Metodista Pentecostal saca su primera personalidad jurídica. Ahora también hay algunos que hablan ahí efectivamente de que las iglesias, mayormente las pentecostales, como que hacían mucho su labor hacia adentro más que hacia afuera. Entonces afuera en la sociedad no se percibía mucho lo que se hacía en las iglesias evangélicas, y de hecho un sociólogo que vino e investigó lo que pasaba en las iglesias chilenas en los años 60 le llamó el refugio de las masas, ¿ya? Pero tenemos justamente este proceso histórico que va avanzando el país y ya llegando cerca del gobierno militar. Entonces cuando las iglesias de una u otra manera empiezan a conformarse y a juntarse en lo que se llama el Consejo de Pastores, donde se aglutinan los obispos, mayormente los jefes de las grandes denominaciones, para primero orar juntos y segundo para ver la forma de alguna manera llegar a interactuar con los políticos de turno. Sí, yo diría que el siglo XX es un gran siglo para la Iglesia Evangélica, porque se da una transición, a mi modo de ver, desde el silencio ya a tener una voz más pública. En ese periodo más de silencio no significa que la Iglesia no hizo nada. La Iglesia sí trabajaba mucho hacia adentro, pero también hacia afuera. La gente desconoce todo el trabajo social de muchas instituciones evangélicas, en las poblaciones sobre todo. Hay mucho apoyo y muchos trabajos de carácter social, solo que no es bien lucido, es decir, no se publicita, no son acciones mediáticas de la Iglesia. Entonces por eso se entienden como más hacia adentro, ¿no? Pero claro, ya en las últimas décadas del siglo XX van a ser tremendamente significativos, muy vertiginosos. Creo que eso no solamente lo vive la Iglesia, sino que lo vive la sociedad chilena en general, por todas las transformaciones, las crisis políticas que el país comenzó a experimentar, y la Iglesia no estaba ajena a ese fenómeno. Y sin embargo, la Iglesia fue capaz de rehacerse permanentemente, reinventarse, surgir nuevamente, ser capaz de entrar en diálogo con los actores que fueran. La Iglesia tuvo y así siempre ha tenido esa virtud. Bueno, llegamos a la época de los Tedeum. Los Tedeum en Chile, el primero de ellos se hizo en 1974, o sea, al año después del golpe militar. Sí. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Por qué esa cercanía que algunos, con la perspectiva del tiempo, a veces miran con malos ojos? Lo que pasó ahí con los jerarcas y los líderes evangélicos pentecostales mayormente, porque en las iglesias históricas hubieron voces disidentes, hasta firmaron una carta en contra de los abusos que hubieron de los derechos humanos en el gobierno militar. Pero uno mismo que fue testigo de esa parte de la historia, tal vez no como adulto, sino como jovencito, sabíamos también que había muy poca información real, sino que la información era toda segmentada. Entonces uno vino a saber de muchos de esos abusos años después. Pero los líderes evangélicos tuvieron una cercanía con el gobierno militar. Yo recuerdo por el obispo nuestro, cuando comentaba él cómo fueron llamados los obispos para que fueran a orar, en este caso por el capitán general Augusto Pinochet, en ese tiempo al edificio Diego Portales, que era el edificio de gobierno de la época, y en esos diálogos entonces se plasma y se crea
y se invita a ese presidente con sus ministros a que participen de un primer Te Deum que, como la mayoría de ellos, se hizo en la iglesia ícono del mundo pentecostal chileno, que es la que hasta el día de hoy perdura ahí en la Alameda y que nosotros conocemos con el nombre de JB. Sí, sí, yo creo que, claro, agregaría lo que tú dices respecto a las iglesias históricas, que las iglesias históricas también experimentan una decisión. O sea, no es que todas las iglesias históricas estén en contra de lo que está ocurriendo con el pronunciamiento militar. También dentro de las iglesias históricas hay una importante facción que también apoyó de un modo u otro, ¿no es cierto? Entonces, hay un dicho, en todas partes se cuecen habas. Claro. Entonces hubo opiniones variadas dentro de todo este amplio abanico de iglesias evangélicas. Pienso, y es la lectura que hago después de haber leído muchas cosas y tratar de comprender el fenómeno desprendiéndose de la militancia, y uno de repente es como muy evangélico o de repente muy político, pero si uno se abstrae, uno debe asumir también que muchos de los pastores y los líderes de ese tiempo brindaron un apoyo, pero yo diría que es un apoyo pastoral más que político. Entonces creo que es un error imprimir una responsabilidad política en apoyo que en algún momento pastores brindaron o la relación que tuvieron con el gobierno militar. Creo que hubiesen gobiernos anteriores le hubiesen dado la misma oportunidad a las iglesias evangélicas habrían hecho lo mismo. Habrían ido a la Moneda o donde fuera, habrían ido a orar por el presidente de turno que fuera, lo habrían hecho porque obedece a la vocación de las iglesias evangélicas, y los pastores, por muy humildes que sean, tienen esa idea muy clara. Además que es lo que manda la Biblia, ¿no? Orar Exacto. por los que están en Exacto. evidencia. Entonces, y hoy día también lo vemos. uno lo hace en las comunas, claro. No importa el color político de la autoridad que esté ahí en la comuna. Sí, viene un gobierno de derecha y ahí está la autoridad pastoral o de la iglesia. Si viene un gobierno de izquierda o de centro, el que sea, y también va a estar el mismo líder ahí, claro, orando, apoyando, porque tratamos de ver, tener esta visión de iglesia y de sociedad de manera transversal. El peligro es cuando nosotros nos colocamos un color político y somos reconocidos ya mediáticamente por ese color político, ya, entonces es ahí, eso yo creo que es lo que se transforma en un mal testimonio, ¿no? Independiente de que cada uno pueda tener el derecho de creer en lo que quiera creer ideológicamente, pero como pastores, como iglesia, creo que somos llamados a mantener una línea muy, muy equilibrada, ¿no? Muy ponderada, precisamente para poder ser luz y testimonio a la autoridad de turno que aparezca. Bueno, y precisamente a raíz de la frase que acabas de mencionar, José, es un poco ya la dinámica del Te Deum, porque ¿qué sería un Te Deum para explicarle a los que nos están escuchando? Entonces, eso que se hacía en privado, de ir a orar por la autoridad política máxima del país, ¿ya? Ahora en un Te Deum se hace en público. Exacto. Se hace además con la autoridad que tiene esa persona de poder llevar a todos sus ayudantes, que se llaman los ministros, claro, y que en ese tiempo era una orden, como y nunca gustaron, antes, ¿no? Iban claro, todos y sí, se sentaban ahí, les gustaban, no les gustaban, diplomáticos, invitados. Entonces entró a la iglesia una cantidad de gente que tal vez nunca habría entrado, hablando de una iglesia evangélica, claro, y mayormente, como lo estábamos comentando, con una liturgia que a veces en el mundo evangélico en general no era muy conocida, porque es la liturgia pentecostal, que es diferente a la liturgia de las iglesias históricas. Y esa es la que ha predominado casi en todos los Te Deum hasta nuestros días. Entonces, ahí, ahora, como también en esa época, se transmitían todos los Te Deum por la televisión abierta, la televisión nacional, en cadena nacional. Entonces, todos podían mirar y ver las oratorias de lo que significaban las oraciones que se hacían, los sermones los cánticos y las oraciones, claro, por distintos aspectos del país. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, yo diría que ahí ya transitamos a una etapa desde el Te Deum en adelante. El Te Deum produce, ¿no es cierto?, el sentimiento encontrado en algunos, pero querámoslo o no, el Te Deum se transformó en una suerte de catapulta, de escenario que permitió la visibilidad de una iglesia que siempre trabajó, que siempre estuvo en la población, que siempre estuvo inserto en la sociedad, pero que no lucía
porque nadie la iba a mostrar en la televisión. Pero el Te Deum fue esa catapulta, ¿no? Y comenzaron a ser conocidos algunos pastores, algunos líderes de manera muy específica por su carisma, por su oratoria, por su capacidad de convocatoria. La sociedad chilena comenzó a conocer más en profundidad qué es lo que es un culto pentecostal fundamentalmente. Bueno, y eso del culto pentecostal se debe precisamente a que en realidad los anfitriones del Te Deum era la Iglesia Metodista Pentecostal. Entonces no iban a ellos a importar una liturgia extraña a su templo. Entonces tenía que ser una liturgia metodista pentecostal. Además que lo positivo de esto es que no solo ponían el lugar físico para prestarlo para hacer la ceremonia, sino que además toda la infraestructura, digamos, de los recursos humanos, y ahí estaba el coro de la iglesia, algo tan típico. Porque el protocolo, yo fui testigo, escuché, mejor dicho, a algunos testigos, de hermanos de JBH, como me comentaron en más de alguna oportunidad todo lo que a ellos les costó el trabajo, el gran esfuerzo que realizaron por poder comprender qué significaban las reglas protocolares, sin ninguna experiencia. Y ellos fueron aprendiendo, fue gente de fuera, del mismo gobierno que les ayudó aquí y allá, y ellos poco a poco fueron empoderándose de todo un protocolo. Si uno analiza, estudia todos los Te Deum, si los podemos ver, nos vamos a dar cuenta que hay un trabajo ahí de hormiguita, de hermanos y hermanas que están desde la entrada, el protocolo de la bienvenida en el pórtico, luego la entrada, la instalación de las autoridades, todo eso está prolijamente organizado. Entonces, ahí podemos decir que el trabajo que hicieron los hermanos pentecostales fue todo un lujo, fue todo un acierto, porque las autoridades quedaron muy sorprendidas por esta organización y que nadie sabía, nunca antes la Iglesia Pentecostal la había realizado, pero comenzó a funcionar prácticamente desde un principio, de una manera casi como un reloj suizo. Claro, y ahí se generaron también internamente algunos departamentos que no existían antes, como por ejemplo relaciones públicas. Claro. La necesidad de entrar en contacto con todas las autoridades, saludos protocolares, visitas a embajadores, a ministros de Estado. La iglesia ya no los recibe solamente en el templo el día del Te Deum, sino que la iglesia iba y también los visitaba cada cierto tiempo, estas visitas protocolares, que hasta el día de hoy tengo entendido que se siguen produciendo. Entonces no cabe duda de que una iglesia evangélica que tenía muy poco contacto con las autoridades del Estado, a partir del Te Deum y todas estas relaciones que se gestaron a partir de ahí, han gozado de un enorme privilegio. La iglesia evangélica, si uno hace el contraste entre antes del Te Deum y después del Te Deum, tenemos que admitir de que tenemos una palestra. Se hizo visible aquello que siempre estuvo ahí, pero que nadie nos tomaba en cuenta, ¿no? Ahora, una cosa que se dice siempre, porque la diferencia entre un pastor de las iglesias históricas es que ellos tienen cierta preparación y dentro de ello es preparar sus sermones. Acá los obispos pentecostales lo hacen solamente por inspiración, dicen ellos ya, leen el pasaje y lo que Dios les dé. Pero ahí es donde el gobierno militar no quería exponerse a que le dijeran cualquier cosa. Exacto. Entonces les exigía la improvisación es peligrosa. Claro, que le entregaran los apuntes de lo que iban a predicar, en otras palabras. Y varios de los obispos, incluyendo al nuestro, al que era de mi denominación, el obispo San Martín, él lo comentó muchas veces que él no estaba acostumbrado y tuvo que pedir ayuda también para que pudieran construirle. Y una vez en uno de ellos se hizo famoso una frase que él dijo, que el que siembra vientos cosecha tempestades. Me parece haberlo escuchado. Que en algún sentido era como una indirecta, bien directa también para el gobierno, producto de lo que se estaba viviendo en el país, ¿ya? Sí. Entonces, casi profético, diría yo, ¿no? Pero ahí estaba el dilema, ¿no? De que algunos criticaban eso, de cómo van a dejarse pautear, por así decirlo. Sí, la iglesia pentecostal siempre cuando los presiona, es presionado a la iglesia pentecostal o el pastor pentecostal a que ponga por escrito sus sermones, sus ideas, no es demasiado bien visto. ¿Para qué estamos con cosas, no es cierto? Porque se entiende que puede ser eventualmente una suerte de desconfianza al Espíritu, a lo que Dios inspira,
Además, litúrgicamente siempre el pentecostalismo ha estado acostumbrado a esa improvisación litúrgica donde Dios va colocando las palabras en la boca del predicador que está en el púlpito. Pero claro, como habían autoridades, como la tensión política también era muy alta y todo esto estaba siendo televisado, claro, no, las autoridades no se podían exponer. De ahí entonces que vemos a líderes predicando un poco más contenido, claro, con su papel en la mano, pero tenemos gratos recuerdos, hay gratos recuerdos de sermones que son muy valiosos, como del obispo Carlos San Martín, el obispo Ana Balón, claro, también el obispo Mancilla, sí. Entonces hay y otros tantos más, ¿no es cierto?, que en este momento no los recuerdo, pero por mencionar ahí 3 personajes muy emblemáticos de la iglesia pentecostal chilena, sin ningún ánimo de cargarse al gobierno ideológicamente o de brindar un apoyo o una alabanza ciega, subjetiva, sino que empeñados, muy preocupados porque sus mensajes fueran eminentemente evangélicos, es decir, desde el evangelio, que se predicara desde el evangelio. Cosa que, a mi modo de ver, se fue distorsionando con el tiempo. En los últimos años vimos que desde un mensaje muy evangélico que tuvieron nuestros próceres, claro, por decirlo así, exacto, se fue transitando hacia un mensaje mucho más cáustico, político, sí. Claro, ya ahí se notaba cierta militancia. Y ahora, justamente, 2 preguntas, José, para ver si podemos alcanzar a contestarla. La primera pregunta es, bueno, los Te Deum en algún sentido se siguieron realizando y hasta el día de hoy con todos los presidentes habidos y por haber, sí. ¿Ya? Entonces, Patricio Aylwin, por ejemplo, mantuvo y así sucesivamente hasta el último que se hizo el año pasado, ya con el nuevo presidente que tenemos, don Gabriel Boric, que también se ha hecho. Pero no siempre se hizo en la catedral. En algunos momentos, y sobre todo los últimos, han ido a otro lugar. Sí. ¿Cuál sería la razón de por qué un lugar tan ícono para los Te Deum finalmente fuera cambiando de lugar? Y tal vez ahí pareciera que aparece también lo que decías tú en cuanto a ciertos sermones que se han ido escuchando en los últimos Te Deum. Sí. Mire, el fenómeno en relación a los Te Deum en el último tiempo, yo diría que desde el año, si mal no recuerdo, de 2017 en adelante, todos sabemos que se fueron sucediendo algunos episodios un poco incómodos dentro de las mismas ceremonias. Alusiones directas a las autoridades, por ejemplo, algunas ideas que eran muy fanatizadas en algunos momentos, que hacía que las autoridades se vieran muy incómodas. Y creo que también dentro de las iglesias evangélicas se ha dado permanentemente ahí una pugna de liderazgo en ocasiones, no siempre, pero a veces aparece ciertos egos en el liderazgo. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar adelante? ¿Quién es el que tiene que presidir? ¿Quién es el que tiene que recibir a las autoridades? Creo que esos elementos obnubiló un poco al liderazgo evangélico y hizo que de la noche a la mañana perdiéramos algo de lo cual estábamos apropiados hace mucho tiempo. Yo personalmente lamento mucho el que la catedral evangélica haya perdido la sede en el último tiempo. Para mí es triste, ¿ya? Pero también creo, lo miro con esperanza y con proyección, que lo puede recuperar. Yo creo que, y lo puede recuperar en tanto en cuanto entiendo que la catedral evangélica sí es un emblema histórico de resistencia evangélica, sí tiene una simbólica. Además, la capacidad de gente no lo tiene ningún otro recinto evangélico. Exactamente. Y eso hizo a veces celos que se rompiera con esta tradición que ya se venía extendiendo por años en la catedral evangélica y que se hiciera. Por ejemplo, recuerdo perfectamente, me parece, si no recuerdo mal, el año 2000, durante el gobierno del presidente Lagos, Ricardo Lagos, que se trasladó. Ahí hubo una pugna en el liderazgo. Exacto. Entonces, se hacía aquí en Santiago, en la catedral, o se hacía en otra parte. Y curiosamente terminó ganando la opción de hacer el Te Deum en un lugar insospechado, en Curicó. Y el presidente Lagos accedió y se hizo presente en la iglesia de Curicó.
Ese es el primer, digamos, golpe de timón en lo que había sido esta tradición tan quieta, tan calmada. Siempre fue muy calmada. Sí. Hay historias, hay anécdotas como la presión de un movimiento evangélico teocrático que en algún momento quiso infiltrarse en algunos Te Deum en la catedral evangélica, cosas que son anecdóticas. Pero en general siempre los Te Deum cumplieron su misión. Bueno, en realidad cuando uno empieza ya a recordar, tenemos harta información que compartir, ¿eh? Sí. Pero gracias, Pastor José Peña, por venir y ser parte de esto. También recordar que los Te Deum en algún sentido sirvieron de plataforma para ciertos logros que se alcanzaron posterior al inicio de los Te Deum, que dijimos que fue en 1974. Después vino la ley de culto y después el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, que en algún sentido producto de la visibilización de la iglesia en los Te Deum. Nosotros estamos muy agradecidos de su presencia con nosotros. Gracias. ¿Y alguna despedida en el saludo final, tal vez? No, solamente agradecer la invitación, nuevamente reiterar mi saludo y respetos a la audiencia, a los hermanos en Cristo y llamarlos a la reflexión, de valorar nuestras instituciones. Hay una institución muy linda que es el Te Deum, y quizás sea el momento de seguir orando para recuperar esto y que tenga siempre el realce. Creo que el Te Deum es una buena oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Y no podemos perder esa oportunidad. Gracias, Pastor José Peña, por estar con nosotros y esperamos vernos en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Gracias.